El 2024 está cerrando con la atención de más de 30.000 migrantes, especialmente venezolanos, en suelo guatemalteco. Ante la incertidumbre de cara al 20 de enero del próximo año por la toma de posesión del nuevo gobierno de los Estados Unidos, se realizan las coordinaciones para la atención de nuevos grupos migratorios. Sí, nosotros, bueno, aquí en Guatemala, como Iglesia Católica, tenemos 9 casas. Nosotros como misioneros calabrinianos en toda la red, desde El Salvador hasta Tijuana y Nuevo Laredo, tenemos 10 casas y todas estamos preparándonos un poco para eso, más todavía aquí en Guatemala, porque sabemos que la realidad, digamos, va a ser más difícil el poder responder a estas supuestamente deportaciones tan grandes o que pueda haber en un próximo futuro. Nosotros este año hemos tenido, digamos, como el año pasado, un grande flujo de migrantes, a pesar de que se decía que la migración ha bajado, nosotros no lo hemos constatado constantemente. Hemos el año pasado llegado a 32.000 personas hospedadas en todo el año y este año ya estamos a 30.000. Entonces, más o menos el número es igual. Y también los porcentajes de personas que van pasando son de tránsito, 75%, y entre ellos, en la gran mayoría, estoy hablando 72-73% de Venezuela. Asimismo, se continuará brindando la asistencia correspondiente a los guatemaltecos que lleguen al centro de retornados de la Fuerza Aérea de la Zona 13. Muy bien, hablemos sobre el flujo migratorio a través de Guatemala, que continúa, hay que decirlo, siendo un desafío humanitario, logístico y por supuesto también político. Según la información proporcionada por los encargados de las casas del migrante de Guatemala, El Salvador y México, se están llevando a cabo preparativos para atender un posible aumento en los flujos migratorios a inicios del 2024. Y obviamente también en el panorama de un 2025 incierto para las rutas migratorias, las casas del migrante en Guatemala, El Salvador y México han desde ya intensificado sus esfuerzos para poder coordinar una respuesta que sea adecuada. Obviamente por la expectativa que se tiene de enero 2025 con el anuncio que hacía el presidente, en ese momento candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas que se realizarán. Yo creo que poco a poco se va ampliando un poco más sobre este proyecto porque pues ya daban a conocer en los recientes días, Fernando, cómo iban a ir priorizando, ¿no? Decían, bueno, el primer plan de deportación va a ser las personas que tengan antecedentes criminales, que estén involucrados en situaciones así, que es la población que quieren sacar de los Estados Unidos, ¿no? Es un poco el plan que se tiene. Y pues después se van a ir evaluando programas que se han ido otorgando también y beneficios a ciertas personas para ver si es necesario no continuar con ellos y así. Y va a ser un plan gradual, no es que llega el primer día y bueno, todos afuera. Entonces, por aquí hay que ir deteniendo, pero obviamente también las organizaciones, las instituciones que apoyan a los migrantes tienen que estar preparados porque obviamente la recepción que se pueda tener de esos connacionales y también el flujo migratorio que va a continuar y que sabemos que todavía en estos momentos hay muchas personas que han intensificado el viaje por las ofertas que existen por parte de coyotes para decirles, bueno, en este momento tienen que viajar porque si no el otro año no van a poder. Y aquí no, hay un flujo que se ha intensificado de una manera considerable y a eso es lo que le van apuntando también estas organizaciones. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, cuando hablamos del flujo migratorio, es una realidad que no puede esconder ninguno de los países por donde pasa este grosso de población que puede provenir de cualquier país, que al final lo que están haciendo es huir de su país de origen para buscar una mejor oportunidad de vida, de ingresos, de sostenimiento de su núcleo familiar en Estados Unidos. Ahora, hay que tomar en consideración que lo que está manejando desde ya la comunicación política de Donald Trump y su equipo, sobre todo el esquema de recurso humano que se va a hacer cargo de este espacio de la migración irregular, ellos toman como base un concepto, Sandy, que es más que lógico y que se aplica en cualquier país, incluso aquí en Guatemala. Esa palabra se usa para todo y es soberanía. Exacto. Soberanía no significa que no se meta otro país en lo que yo voy a decidir. Muchas veces se extrapola y se confunde ese concepto, ¿no? La soberanía significa la decisión de un pueblo
de qué hacer dentro de sus límites territoriales a través de las autoridades que ese pueblo ha elegido a través del voto, y esos funcionarios, esos políticos que llegan a manejar administrativamente y políticamente el país a través del elemento gobierno, pues son los que van a tomar esas decisiones. Entonces, lo que realmente se decide dentro de Estados Unidos es una decisión propia, y ellos pueden hacer desde la perspectiva de la aplicación de su norma jurídica, del derecho que pues se aplica dentro de su territorio, qué hacer y qué no hacer para el beneficio de su sociedad. Hoy tomemos en cuenta que para Estados Unidos la migración irregular se ha convertido en un indicador de mucha problemática comparado con lo que sucedía hace varios años, en donde la migración era realmente ya incluso un esquema necesario. Guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, colombianos, pues al final todo ese grupo de personas, hombres y mujeres que provenían de países hispanohablantes, lo que llegaban a hacer era en mucho ese trabajo que normalmente el estadounidense no quería hacer. Entonces, el latino realmente caía en un espacio que le convenía no solo a él y a su familia, sino que también en general a la sociedad estadounidense. Pero hoy, lamentablemente, hemos visto que así como han pasado los años, también ha existido, en vez de una evolución de esa gente que llega y le da lo mejor a la sociedad estadounidense, una involución en el tema del respeto a la norma jurídica interna de Estados Unidos, al respeto a la sociedad en general, y se ven esos desórdenes que realmente antes ciudades donde era pues un punto y un flujo turístico muy grande, hoy han huido, como Nueva York, como Manhattan es un ejemplo, han huido de ir a esos lugares porque tienes ahí unas grandes cantidades de migrantes que están viviendo en el relajo permanentemente. Entonces, todo este flujo migratorio que se espera para los próximos días, las próximas 2-3 semanas, naturalmente ha sido un marketing que el coyotaje ha estado, como tú bien lo explicaste, manejando de una manera muy inteligente para apresurar a la gente que vea qué hace para conseguir el dinero del pago y poderse llevar a la mayor cantidad posible de personas. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Definitivamente gran cantidad de personas pasando por Guatemala, eso es un hecho. Exacto. Y sobre todo que el país no está preparado para esa cantidad de gente que naturalmente necesita pasar por territorio guatemalteco para pasar México y después llegar a Estados Unidos. Y en este punto sabemos que hay muchos grupos de migrantes, ¿no? Desde mujeres, personas, pues muchos hombres que buscan este viaje, familias completas, los núcleos familiares y también menores no acompañados, que este año lo que ha llamado mucho la atención ha sido también ese incremento de menores no acompañados que han iniciado este recorrido sabiendo todos los riesgos a los que se van enfrentando. Totalmente. Las condiciones climáticas también, ¿no? Sabemos que es una temporada bastante complicada también, temperaturas que se pueden ir presentando desde las más altas hasta las más bajas. Son extremos. Exactamente, entonces, aparte de ello, el crimen organizado que sabemos también que opera en estos puntos también, porque están entonces tratando de ver cómo ellos logran también una tajada de ese pastel. Así es. Y los coyotes que obviamente también cuentan, relatan también algunas personas que han incrementado, hay hasta paquetes que han empezado durante este fin de año, imagínate cómo es posible eso. Y también con la situación de que realmente no es un viaje seguro, porque no es como que ellos garanticen, yo los voy a llevar hasta que ustedes estén ahí y les voy a garantizar y los voy a cuidar. No, los dejan abandonados. Entonces, el riesgo, el peligro al que todos saben y muchos sabiéndolo se ven en la necesidad de iniciar este recorrido tan peligroso e inseguro en todos los aspectos que lo veas, porque inseguro en cuanto a que les pueda suceder algo en el camino y también que no tienen garantizado poder llegar y qué va a pasar si llegan, ¿no? Entonces, realmente creo que ahorita está muy difícil, te podría decir, de que ya se empezó a complicar. Enero va a ser como que el tope de decir, bueno, ¿qué va a pasar realmente? Hasta, recordemos, los días antes de que inicie la administración de Donald Trump, pero hay que recordar también que Joe Biden obviamente también tiene como parte de esa política de Estado de los Estados Unidos el tema de las deportaciones, ¿no? Es un tema constante que no solamente es de un presidente, sino es una política de Estado y aquí lo hemos explicado mucho de que Estados Unidos tiene claro la defensa de su territorio y sus planes también que tienen en el tema de la migración.
tú has dado en el punto justo. La mentalidad del estadounidense es la defensa de su territorio en todo sentido. Y cuando tú haces el análisis de lo que aconteció en aquellos gobiernos de Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, el primer gobierno de Donald Trump, Joe Biden, y ahora con el segundo mandato de Donald Trump, realmente la política de Estado de ese país no ha cambiado. O sea, hablemos del ejemplo de Guatemala con la solicitud del TPS. ¿Cuántas veces se ha esto manifestado? El rechazo siempre ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque la política de Estado así es como se maneja. No es que ahorita que hay un cambio de gobierno demócrata a gobierno republicano, esto vaya a cambiar la realidad. No, ni eso garantiza. Porque incluso se hizo ya la petición en su momento a Donald Trump en su primer gobierno y la respuesta fue negativa. Entonces, cuando hay una política de Estado bien definida en función de cómo manejar el tema de la migración irregular, eso no cambia, Sandy. Eso no cambia porque tú bien dijiste el concepto básico de qué sucede en Estados Unidos. La defensa del territorio, la defensa de la economía, la defensa de su soberanía, su decisión interna de cómo manejar esta decisión política, administrativa, legal, va en función de decirle no a cualquier figura de migración irregular. Entonces, toda esta gente que va a provenir de Guatemala, El Salvador, México, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Son esos puntos de paso obligatorios, pero vienen de lugares que uno ni se imagina, de Sudamérica, incluso de la misma Centroamérica, buscando ese territorio estadounidense, y el tema va a seguir siendo el mismo, la frontera de Estados Unidos cerrada, sin la oportunidad de poder llegar y decir, mire, por favor, deme un espacio porque estoy viviendo en mi país. Si ellos visualizan que no tenés una solidez en tu prueba y en la versión de que realmente estás siendo víctima de algo en el país de donde provenís, inmediatamente te mandan de regreso. Entonces, pues la política de Estado no cambia, no va a variar en los próximos años y va a continuar de la misma manera. Simplemente es un no rotundo, un no en mayúsculas a esa migración irregular. Fernando, en el análisis y en el tema de decisiones que Donald Trump va a tener que tomar y que ya se han ido adelantando también un poco sobre estos proyectos, está el hecho de ver entonces con programas que se han ido otorgando a ciertas personas la continuidad o no que se pueda tener. Claro. Y aquí es imposible pensar, por ejemplo, en el TPS que tienen los salvadoreños. No, claro. ¿Crees tú que pueden continuar o definitivamente es parte de esas evaluaciones de no continuar que tendrá Donald Trump? ¿Cuál podría ser el panorama que tuvieran o el escenario más cercano que podríamos presentar entonces con ese TPS? Bueno, Estados Unidos, al igual que para Guatemala, para El Salvador es su principal socio comercial. Por supuesto, El Salvador tiene relaciones con China continental y eso le permite tener otros esquemas de intercambios en materia de productos que realmente no se manejan con Estados Unidos. Incluso hemos visto en muchas declaraciones del presidente Nayib Bukele que pues, él trata en algunas ocasiones hasta de distanciarse del esquema de esa relación y esa dependencia normalmente de estos países de la economía más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, pienso que realmente la circunstancia de quien ya tuvo un beneficio con TPS previamente y que sea de origen salvadoreño no va a tener mayor cambio. Lo que sí cambia es la situación para nuevas aplicaciones. Ahora, para países como el nuestro que no lo tiene, ni pensar en que lo vayamos a tener. Y, por supuesto, acá entra mucho lo que pueda llegar a suscitarse en función de aquella decisión de Donald Trump en su momento, cuando durante el gobierno de Jimmy Morales, el expresidente guatemalteco, se dio el tema de país seguro. Entonces ahí había un intercambio de intereses que al final quien salía más beneficiado era Estados Unidos, no Guatemala, porque Guatemala nunca estuvo ni está ahora ni va a estar preparado para manejar un flujo de migrantes que Estados Unidos rechace mientras tomen la decisión de qué se va a hacer. Entonces creo yo que en ese punto no va a haber mayor variación para los países que ya tienen TPS, continuarán teniendo el beneficio y tal vez la problemática va a ser con quienes quieran aplicar nuevamente. Ahí habría que ver cuál es la decisión ya a lo interno del gobierno de Donald Trump. Así que veremos entonces, y el seguimiento obviamente se estará dando sobre esta situación, los flujos migratorios que se puedan ir presentando, qué pasará
en enero del 2025 también, así que hay una gran expectativa en el tema migratorio que estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca nosotros aquí en TN23. Con esto hacemos una pausa, Fernando. Claro que sí, Sandy, hacemos la pausa. No nos cambie, volvemos de inmediato con más acá en el segundo bloque, donde usted tendrá el segundo análisis.